Bueno, hoy hablaremos sobre nódulos tiroideos y cáncer de tiroides. Y nódulos tiroideos, bueno, son comunes, particularmente los vamos a encontrar mayormente en mujeres. Se detectan en su mayoría en una ecografía tiroidea hasta el 50% en individuos sanos y casi todos los nódulos tiroideos son benignos y esto hablamos del 95% de los casos. Y bueno, ¿qué es un nódulo tiroideo? Un nódulo tiroideo es la presencia de una o más lesiones focales que sean palpables o visibles en estudio de imagen y que difieren de la estructura del parénquima tiroideo. Y aquí vemos un cuadrito con causas de nódulos tiroideos benignos y podemos tener causas focales como una tiroiditis, nódulos dominantes en un bocio multinodular, adenomas benignos, tanto foliculares como células de Hortlen, quistes tiroideos, paratiroideos o del conducto tirocloso, agenesia del lóbulo tiroideo, que en su mayoría va a ser el lóbulo izquierdo y va a haber una hipertrofia del lóbulo derecho, hiperplasia remanente postquirúrgica, hiperplasia remanente después de terapia con hierro reactivo y en la categoría de raros tenemos el teratoma, el lipoma y el hemangioma. ¿Y cómo diferenciar si es benigno o maligno un nódulo? Pues bueno, eh, para saber más o menos si un nódulo es benigno, durante el interrogatorio tendremos antecedente familiar de bocio benigno y residencia de bocio endémico. En cuanto a la exploración física, tendremos que es mayoritario en mujeres de edad avanzada, solo es un nódulo y es bocio multinodular. En cuanto a los factores séricos, tendremos que encontraremos una titulación alto de autoanticuerpos antitiroideos. Y en técnicas de escaneo también podremos tener que en una gamografía tiroidea con yodo radiactivo tendremos un nódulo caliente, en un sonograma un quiste meramente puro y en la biopsia por aspiración con aguja fina tendremos aspecto benigno en el examen citológico y en una terapia con levotiroxina habrá una regresión del mismo. En cambio, lo haremos más de una probable malignidad si en el interrogatorio encontramos antecedente familiar de cáncer medular tiroideo, radiación terapéutica previa de la cabeza o el cuello, crecimiento reciente de nódulos, ronquera, disfagia u obstrucción. En cuanto a sus características físicas, tendremos que la malignidad es prevalente en niños, adultos jóvenes y en varones. Son normalmente nódulos solitarios, firmes, claramente distinto del resto de la glándula. Y también habrá parálisis de cuerdas vocales, ganglios linfáticos firmes y metástasis a distancias. En cuanto a los factores séricos, tendremos calcitonina sérica alta y en las técnicas de escaneo, en la gamografía tiroidea con yodo radiactivo o otro radionucleótido, tendremos que habrá un nódulo frío. En el sonograma podremos tener una formación sólida o compleja y en la biopsia por aspiración con una aguja fina habrá una malignidad o sugerencia de enfermedad maligna y por último en la terapia con la levotiroxina habrá una regresión nula del mismo. En cuanto a su manejo, tendremos que si existe una detección del nódulo tiroideo y hay una elevación baja de TSH, podremos realizar una gamografía con yoduro reactivo para la evaluación del mismo. En cambio, si coexiste con un incremento en la TSH, podemos hacer una ecografía si se confirma el nódulo. Y si este nódulo en la ecografía es mayor a 1 centímetro o 1,5, podemos hacer una biopsia del mismo por
una aspiración con aguja fina y la biopsia nos revela en el estudio la malignidad, pondremos a hacer una intervención quirúrgica. En cambio, si la biopsia nos revela que en este caso estuviéramos hablando de algo más benigno, se dejaría a la observación y posteriormente esta observación la tendríamos que estar haciendo durante 6 a 12 meses, pero si este nódulo llegara a crecer o tiene un aumento de más del 20%, tendríamos que repetir nuestra biopsia por aspiración con aguja fina y ya de ahí tendríamos que hacer una gamografía en dado caso que fuera una biopsia sospechosa y si la gamografía nos revela un nódulo frío, una intervención quirúrgica y en cambio si la gamografía con yodo radioactivo nos revela un nódulo caliente, sería más un nódulo benigno. En cuanto al cáncer tiroideo, es una enfermedad relativamente rara. En 95% de los casos, el cáncer tiroideo se presenta como un nódulo o una masa en la tiroides. Los ganglios linfáticos cervicales se ven agrandados, esto mayoritariamente en pacientes pediátricos, y las metástasis a distancia en pulmones o en huesos nos tienen que hacer pensar sobre cáncer tiroideo. Aquí tenemos un cuadrito que nos dice la frecuencia aproximada de tumores tiroideos malignos. Y como podemos ver, en primer lugar tenemos los carcinomas papilares, en segundo lugar los carcinomas foliculares, en tercer lugar los carcinomas medulares, en cuarto los carcinomas indiferenciados y por último los misceláneos, que estos incluyen tanto linfomas como fibrosarcomas, carcinomas de células escamosas, angioendotelioma maligno, teratomas y carcinomas metastásicos. Bueno, en los carcinomas papilares son nódulos firmes y sólidos en la ecografía tiroidea. Pueden presentar calcificaciones internas. Se habla que en el 10% se presentan con ganglios cervicales agrandados, esto mayoritariamente en pacientes pediátricos o jóvenes. Y en cuanto a estudios microscópicos, en el 40% se verán esferas calcificadas, laminadas, también conocidos como cuerpos de Samoma. Crecen con lentitud y son confinados a la glándula tiroidea y ganglios linfáticos locales y secretan tiroglobulina que la podemos usar como marcador del mismo. En cuanto a los carcinomas foliculares, eh, tienen invasión de la cápsula y de los vasos sanguíneos capsulares. Si el carcinoma folicular invade a la cápsula, lo denominaremos como un carcinoma mínimamente invasivo. En cambio, si invade a los vasos sanguíneos capsulares, estaremos hablando de un carcinoma folicular invasivo. Estos carcinomas tienen la capacidad para concentrar yodo radioactivo y una variante del mismo es el carcinoma de células de Hurtle, que son células individuales grandes con citoplasma que se tiñen de rosas y lleno de mitocondrias. En cuanto al carcinoma medular, es una enfermedad propiamente de las células C o parafoliculares. Es más agresivo que el carcinoma papilar o folicular. Secretan calcitonina y antígeno carcinógeno embrionario, los cuales también los pueden usar como marcador del mismo. En cuanto al carcinoma indiferenciado o anaplásico, tenemos los carcinomas de células pequeñas, células gigantes y células fusiformes. Estos principalmente los veremos en pacientes de edad avanzada y con un antecedente de bocio con agrandamiento repentino. Y por último tenemos los tipos misceláneos, en el cual podemos encontrar los linfomas que aparecen en pacientes con tiroiditis de Hashimoto o de larga evolución y el cáncer metastásico hacia tiroides principalmente por carcinomas mamarios, renales y pulmonares.